Hechos capítulo 16, del 6 al 10, dejen abierto. Y como hemos dicho anteriormente que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos pertenecen al mismo autor y con ideas distintas. Lucas va a presentar su idea en el libro de Hechos, en el capítulo 1, del 1 al 4. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Se acuerdan? Acuérdense que dije que Lucas, nosotros leímos juntos Lucas 1:3, se refiere a Teófilo, excelentísimo Teófilo. Y ahora se supone que él envía en dos partes. Primero Lucas, el Evangelio, y ahora envía el libro de Hechos, porque dice en el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstolos que había escogido. O sea, el documento anterior a cual se refiere habla de todo lo que Cristo, o de lo que pudo conseguir información de lo que hizo Cristo y de cómo escogió y enseñó a sus discípulos. Entonces, un tratado hablando de todas las cosas que Jesús hizo. Teófilo estaba consciente. Teófilo era alguien de autoridad romana, pero que se había convertido al Señor. Era un discípulo nuevo. Entonces Lucas tratando de discipularlos y que esos tratados, pasando por Teófilo, se expandiera por todos los gentiles. Entonces el libro de Hechos es la segunda parte. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el libro de Hechos empieza hablando de la esperanza de un poder que vendría de Dios, que era el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo que se da en Hechos capítulos 2, del 1 al 47, y el testimonio del Pentecostés. Vamos a entender que hay mucho, hablé de misticismo, ¿no?, con relación a algunos dichos de la Biblia, y el Pentecostés sí que fue un evento sobrenatural, pero la finalidad no era crear un nuevo estilo de culto ni de adoración, porque el culto había sido establecido por Dios, la iglesia estaba siendo ya organizada por los apóstoles, y el Pentecostés, el Hechos 2, no tiene como idea marcar un nuevo estilo de adoración. No es que antes se cantaba suavecito y después de Pentecostés tenemos que cantar fuerte. No es que antes de Pentecostés estamos sentaditos y después tenemos que brincar, saltar. No, esta es la idea. Pentecostés no sirvió para eso. Incluso la palabra Pentecostés es sencilla. Es una fiesta común de la cosecha que hacían y iban a agradecer por lo que se plantó, por lo que se pudo hacer durante el año. No hay un misticismo en la fiesta. Esa fiesta ocurría todos los años y siguió ocurriendo sin el hecho sobrenatural, la descida del Espíritu Santo. Entonces no hay misterio, no hay misticismo, no hay ni poder en la palabra Pentecostés. El poder está en que una profecía que había sido hecha se cumple aquí. Y de hecho que cuando se da el fenómeno, estaban todos como estamos nosotros aquí, sentados. Se estaban en una casa, sentados, y vino el poder sobre ellos y se repartieron lenguas como que de fuego. ¿Qué lenguas son estas? De los ángeles, extrañas. No. Portugués, español, italiano, francés. Dice que la sorpresa de ellos era que cada cual de diferente nación que estaba en esta fiesta escuchaba que los apóstoles, que no eran cultos, estudiados, eran pescadores en su mayoría, predicaban y cada cual escuchaba en su propio idioma. Y te parece, sí, ¿cuáles son los idiomas? Somos partos, medos, árabes,
eran idiomas entendibles. El fenómeno era que alguien que nunca estudió italiano, por ejemplo, predicara en italiano las maravillas de Dios. Entonces, no hay misticismo, no hay nada de que la Biblia y de que después los apóstoles no enseñarían. No hay una enseñanza nueva. Entonces, ¿y para qué era este poder? ¿Para girar en la iglesia? ¿Para saltar, caerse, tirar? No, para salir por el mundo y predicar el Evangelio. Recibiréis poder al descender sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y todos los confines de la tierra. Ese era el propósito. Entonces un creyente lleno del Espíritu Santo no es el que habla en otras lenguas, no es el que salta, es aquel que predica el Evangelio. Ese es el creyente lleno del Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo, para capacitarnos para eso. Pero el interesante es que ellos recibieron este poder y permanecieron en Jerusalén. Estaban cómodos, un poco amedrontados por la persecución. Jesús había muerto. Entonces, aumenta la persecución y de una forma obligada ellos tenían que salir. Gracias a Dios por eso, porque si no estarían hasta hoy día allá en Jerusalén. Ellos salieron para proclamar las virtudes de Dios. Y como dijo el pastor Jeremías, el que no se alegra con eso son los fariseos y los demonios. La iglesia que no predica el Evangelio, no podés decirse que es una iglesia, porque es la misión nuestra. Como decía Spurgeon, todo cristiano es un misionero o es un impostor. O sea, el cristiano que no predica el Evangelio, que no habla de lo que aprendió, lo que vivió, se supone, según Spurgeon, que ese siquiera es cristiano. Capítulo 12 va a hablar de los primeros días de la iglesia. Va a hablar cómo vivían los cristianos. Capítulo 4 dice cómo vivían, de casa en casa, iban al templo, repartían las reflexiones, cómo se dio la comunión de la iglesia. Habla de la sanidad de un cojo, sus consecuencias. Habla de Pedro y Juan en el Sinedrín, los discípulos entre sí, eso es capítulo 4, 23 a 37. Dificultades internas, ¿no? Acá todo estaba muy lindo. Si uno lee el capítulo 4, del 23 en adelante, hay un ambiente perfecto para la adoración, para la convivencia cristiana. 4:23 dice, y mandó centurión, no, 4, perdón, Hechos 4, 23. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, su siervo, dijiste, ¿por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes, la tierra y los príncipes juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente, y sigue, y el 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, que los apóstoles pusieron por nombre Barnabé, que traducido es hijo de la consolación, levita natural de Chipre, común, que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y puso a los pies de los apóstoles. O sea, la iglesia vivía un entusiasmo, vivía en fiesta, los hermanos querían estar juntos, cesó un poco la persecución, entonces era hora de celebrar, hablar de Cristo, testimonios de cómo hablaron los reyes y escucharon, y algunos creyeron. Fiesta, momentos buenos. Y hay como una nota fuera acá, capítulo 5, Ananías y Zafira, una nota fuera. Así que había una armonía y como que alguien le mete una nota, una disonancia fuera de tiempo.
Es cuando ellos, viendo lo que hizo Barnabé, que vendió sus postres, intentan engañar al Espíritu Santo de Dios, mentir a los apóstoles, aparentar algo que no eran, una falsa piedad. Una falsa piedad. Y cuando hablamos de piedad, el piedoso es el contrario del impío. Si no hay impiedad, hay piedad. Entonces algunos que son impíos en sus corazones, pero quieren demostrar una careta de piedad, fue lo que hicieron, y fue un final trágico. Conocemos la historia, se mueren ahí delante de los pies de los apóstoles, y eso trajo temor a la iglesia. Porque lo que decía ayer no es el miedo, pero el temor. Saber que estamos lidiando con un Dios que es santo, con Dios que es soberano. Entonces, la fiesta, el entusiasmo no nos puede quitar esta idea de que hacemos lo que hacemos para un Dios que es santo y que es justo. Y así, hasta el capítulo 12, 13, va a hablar de los primeros días de la iglesia, cómo se daban los milagros que Dios hacía por intermedio de sus apóstoles. Y el texto propuesto para esta tarde habla del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Entendamos que hay dos figuras centrales, personas, ¿no? Porque algunos dicen que la mejor traducción para Hechos de los Apóstoles debería ser Hechos del Espíritu Santo. Porque los apóstoles hicieron lo que hicieron por intermedio o con la fuerza del Espíritu Santo. Pero hay dos personajes que medio que roban la escena aquí, que aparecen muy fuerte. Del 1 al 9 es Pedro. Puedes perceber que todos los milagros, las predica para 3,000 personas. Pedro está ahí muy involucrado y muy en evidencia. Del 9 adelante, el apóstol Pablo es aquel que en el camino a Damasco se va con un permiso en sus manos para echar a la cárcel los del camino. No eran cristianos aún. Ese nombre cristiano se da un poquito más adelante, en Antioquía, porque hasta entonces era conocido como los del camino. Y después en Antioquía, cuando nace la primera agencia misionera, o como envía los primeros misioneros, entonces ahí el pueblo de Antioquía les da como un apodo, un sobrenombre, cristianos, o sea, unos mini cristos, cristito, cristinho, parecidos con Cristo, algo así. Se da ahí, de ahí adelante son llamados y conocidos como cristianos. El tema que propuse, viviendo según la dirección de Dios. Empezamos hablando en Jonás, Ageo, Éxodos, con relación al trato individual que Dios tiene con cada cristiano. Hablamos de que ese cristiano debe ser estable en Lucas. Y ahora hay algo que nos va a perseguir por toda la vida, que es la voluntad de Dios. Es otro drama, ¿no? Entender. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? ¿Qué carrera sigo? ¿Con quién me caso? Si es que me caso. ¿Dónde vivo? Color de mi auto. Desde el más sencillo hasta el más complejo. Voluntad de Dios. Y Dios interfiere en mi voluntad. Vamos a caer en Jonás, ¿no? La soberanía de Dios y la libertad y la responsabilidad humana. Vamos, y entendimos, ¿no? Que caminan, no entendemos aquí, pero se va cerrando y un día allá en la gloria vamos a entender. Pero lo que sí, muchos errores se cometen con relación a la voluntad de Dios. Muchas malas interpretaciones se dan con relación a la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo trabajé con fútbol, como director técnico de chiquitos, ¿no? Y lo hice en Argentina con hijos de bolivianos que nacieron allí en Argentina. Y me acuerdo de los chiquitos, los apellidos, Daza, Palaguerra, los chicos de que eran mis jugadores. Y me acuerdo que en Brasil hay una creencia popular, les dije que le di la estadística, tipo fue 2 veces a la iglesia y se dice cristiano. Entonces hay un lenguaje, una mística cristiana en casi todo brasileño. Y me acuerdo que íbamos a un partido, por ejemplo, y no entrenábamos bien, llegábamos tarde a la práctica,
y perdíamos un partido. Y uno decía, no, perdimos porque no fue la voluntad de Dios que ganáramos. Es muy fácil, ¿no? No me preparo, no me capacito y atribuyo mi derrota, mi fracaso, porque no fue la voluntad de Dios. Y muchas iglesias, hablamos de número hoy, así como no me vuelvo loco con la cantidad, tampoco me aquieto con la falta de gente. Hay que buscar un equilibrio. Porque allá donde se predica herejía se llena. ¿Y por qué donde se predica la verdad no viene gente? Tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que ser al revés. Y a veces nos acomodamos con eso. Somos poquitos, pero somos serios. ¿Pero por qué no somos más? Predicamos el Evangelio, discipulamos. Como nos enseñó el pastor, vamos en busca de las ovejas. Es un error muy grande, pastor, es verdad. Atribuir ese servicio solamente a los pastores y misioneros. Vamos a hablar sobre eso a la noche, un poco más tarde, otro servicio. No, es de todos nosotros esta obligación. Entonces la voluntad de Dios siempre está ahí. Es una línea muy fina, muy tenue. Mi voluntad, voluntad de Dios, cosas de mi cabeza. Santiago 4, capítulo 15. Dice así, yo leo para ustedes, no hace falta que abran. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viremos y haremos esto o aquello. Acá se atribuye, si Dios quiere, las cosas van a pasar. Hechos 18, 21. Hay otra expresión como esa. Hechos 18, 21. Está cerquita. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Efesio. Esa expresión en cada país tiene una particularidad. En portugués es si Deus quiser. Si Deus quiser. En español, que no es bien español, el ojalá, ¿no? Dios quiera. Este ojalá no es latina esa expresión. Viene de árabe, el inshallah. En Allah, si Allah quiere, si Allah permite. Pero lo que sí, se esconde inverdades por trás de eso. Yo puedo decir, si Dios quiere, pero ya lo decidí en mi corazón. Ya lo decidí, es una mera expresión. Hablé de Dios, hablé de su voluntad, pero ya decidí en mi corazón. Como alguien que busca una novia. ¿No? Ya eligió. Ahora está obligándole a Dios a bendecir. Algo que no consultó a Dios, no, ya eligió por su voluntad y ahora Dios está siendo obligado a bendecir, a dar su permiso. Y no es esta. Entonces la voluntad de Dios es muy fina. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo lidiamos con eso? Y hay una otra cosa que vamos a ver aquí en el versículo. Estamos en Hechos 16, 6 al 10. Leamos ahora. Hechos 16, 6 al 10. Hechos 16, 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Voy a repetir, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Otra vez, pero el Espíritu no se lo permitió. Versículo 8, estamos en Hechos 16, 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Mira que mistério acá. Procuramos. ¿Por qué procuramos? ¿Qué aprendo acá? Partí para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciase el Evangelio. Procuramos. ¿Qué encontraron ahí? Procuramos. ¿Qué información importante tenemos ahí? Lucas estaba en el viaje. El autor del Evangelio, Hechos, estaba en este viaje. Procuramos partir. Uno cuando conoce a Dios,
se sujeta a su voluntad. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. Pedimos cosas a Dios, debemos pedir. Tenemos que pedir. Pedir y dar-se-vos-á. El que pide, recibe. Pero cuando pedimos algo a Dios, así como su hijo te pide algo a ti, o cuando tú le pides algo a su papá o su mamá, hay tres respuestas de Dios cuando pedimos algo a Él. ¿Sí? ¿No? Espere. Yo siempre nos responde, siempre. ¿Sí? ¿No? O espere. El silencio puede ser el espere. Pero lidiamos muy bien con el sí. Glorificamos a Dios cuando Dios pedimos algo y Dios nos atiende. Damos testimonio, glorificamos a Dios, postamos en el Facebook. ¿No? Me lo dio Dios. Cuando Dios dice espere, no es tanta la alegría, pero nos manejamos. Pero cuando Dios dice no, hay gente que no acepta el no de Dios. Porque entendió que Dios... ¿Se acuerdan del genio de la lámpara? Que alguien encontraba el genio, a la lámpara, ¿sí dice? Hacía, salía un genio, podía hacer 3 pedidos. ¿Se acuerdan? Hay gente que ve a Dios como un genio. Que yo tengo que pedir y Él me lo tiene que dar. Pero no entienden que Dios nunca nos va a dar algo, primero, que no sea para su gloria. Y segundo, que sea para nuestra perdición. Pedí y no recibís, ¿por qué? Pedís mal. No es solo pedir. Por eso que cuanto más somos íntimos de Dios, le conocemos a Dios y su voluntad, no pedimos cosas absurdas a Dios. No pedimos cosas tontas a Dios. Los chiquitos piden cosas absurdas, ¿no? Papá, tráeme aquel avión. Para apretarme el cuchillo. Y el peor daño que Dios puede darle a un hijo es hacer su voluntad. Hágase su voluntad. Es lo peor castigo que Dios nos puede dar. Es dejarnos en nuestros propios deseos. Un niño de 3, 2 años. ¿Cuál es el peor castigo que se le puede dar? Hacer lo que se te antoje, que se le ocurra. Es el peor castigo. ¿Cuánto tiempo dura un niño de 2 años solito, haciendo lo que se le conviene? No va a comer, no se va a bañar, se va para la calle, se va a jugar en enchufe. ¿Cuánto dura un niño dejado a su propia suerte? Entonces el no de Dios es importante, porque Él es el Señor, no somos los siervos. Entonces si Él es el Señor, Él puede decir que no. Pero aquí la cuestión acá es interesante. Versículo 6. Percorriendo, 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Eso no entendemos. Si es Dios que nos pide que hablemos, si es Dios que nos pide que prediquemos, si ellos salieron con la bendición del presbiterio, del concilio, y ahora dice que Dios, que el Espíritu con E mayúsculo, Espíritu Santo, les impide que hable del Evangelio. Y cuando Dios dice no a cosas que aparentemente son para su gloria, eso nos confunde aún más. ¿Por qué no logré terminar el seminario? Si lo quería, era capacitarme para predicar. ¿Por qué no logré terminar tal carrera? Si lo que quería era glorificar al Señor, ¿dónde estaría? Pero no es no. Entonces la primera cosa que tenemos que entender es aceptar la voluntad de Dios, aunque sea contra la nuestra. Tenemos nuestros planes, no está mal, tenemos que planear, proyectarnos, pero siempre teniendo en mente que la voluntad de Dios es la que prevalece. Y aquí dice que ellos salieron para predicar el Evangelio y simplemente fueron impedidos por el Espíritu Santo de Dios. Y percibo algunos errores históricos a la hora de lidiar con una negativa de Dios. Cuando un creyente que tiene buena voluntad en su corazón, buenas intenciones, recibe un no de Dios, a veces él piensa que
es obra del diablo, ¿no? A veces una situación negativa uno atribuye al diablo y tiene que atar al diablo, ¿no? Y siempre digo que a veces las iglesias atan muy flojita al diablo, porque el día siguiente están atando de vuelta, entonces se suelta muy fácil. Atribuyendo algo al diablo que es Dios. Acuérdense de Job, por ejemplo, Job. Hay una charla, una reunión en el más allá, ¿no? Satanás, tranquilito, en su rinconcito allá, suave. Y Dios le llama a Satanás. ¿Ves mi siervo Job? Le tienta. ¿Ves mi siervo Job? Bueno, ¿no? Puro, justo, se aparta del mal. Y el diablo ya le gusta, le gustó. Y sí, lo es porque tiene todo. Quitar lo que tiene y vas a ver que va a blasfemar en tu cara, le dice a Dios. Y Dios dice, hecho. Tócale todo. No le quites la vida. Dios tercerizó el trabajo. Satanás lo quitó. Pero ¿quién manejó todo? ¿De quién partió la idea de afligir a Job? Quitarle 10 hijos. ¿De quién fue? ¿Del diablo? ¿Alguien se atreve? Dios. Y Job lo entendió. Job sufrió. Pero siempre que se quejaba, él decía, el Redentor me está oprimiendo. El Redentor, el Señor, le atribuyó al Señor. Hay un error muy grande creer que hay un dualismo, ¿no? Que es diablo acá con una fuerza, y a veces hay imágenes, ¿no? De Dios y el diablo así. No. Estamos hablando de un Dios soberano, creador, omnipotente, omnipresente, y un ángel caído. No. Muy desigual. Otro error, creer que los que van al infierno van a ser atormentados por el diablo. Tampoco. El diablo en el infierno es solo uno más atormentado. ¿Por qué? Por el Señor. Entonces, atribuir negativas, algo que propongo y no se da al diablo, siempre es un error. Si estás en comunión con Dios, si le buscas a Dios, puede ser que Dios te diga no también. El segundo error es creer que no sé yo porque me faltó fe, ¿no? Y de hecho así hacen los falsos apóstoles, falsos profetas. Profetiza algo que es mentira y cuando no sucede, ¿qué dicen ellos? Te faltó fe. Si sucede, mérito al profeta. Si no sucede, le faltó fe. Entonces, la primera cosa tenemos que entender: aceptar el no de Dios. Versículo 7, 16, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez. Una ciudad, puertas cerradas. No por persecución, no por el rey del lugar, porque Dios cerró. Viajaron un poco más. Otra puerta cerrada. Dice que el Espíritu no se lo permitió. De a poquito, vamos a hacer corta la historia. Está quedando claro que Dios está cambiando el destino. El destino aquí era Asia Menor. Todo fue muy bien planeado. Yo quiero que entiendan, no es que salieron de improviso, a lo loco. No, acá hay una preparación. Vamos a abrir Hechos 13, 14. No es un viaje a lo loco, improvisado. No, había una logística, había un equipo. Hechos 13, 14. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. O sea, salió el viaje. Primer destino era la sinagoga, predicar a los judíos. Vamos a bajar un poquito más. Hechos 15, 36. 15, 36.
Después de algunos días, Pablo dijo a Barnabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Vamos siguiendo. 18:22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Todo planeado, todo perfecto. 16:2. Antes hay una pelea, ¿no?, de Barnabé con Pablo por cuenta de de Marcos, que Pablo quería llevarlo, pero Barnabé quería llevarlo y Pablo no. Entonces hay una pelea, una discusión y se separa el equipo. Se va Barnabé con Silas Marcos con Barnabé y Silas viaja con el apóstol Pablo. Mira, hay un cambio en la logística. Al principio tenía que viajar Marcos, judío, con Pablo. No se puede, Silas sale con Pablo. Versículo 2, 16:2. Vamos, 16:2. Y daban un buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Icono. Capítulo 1, perdón, versículo 1, 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y allí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, esto es importante, pero de padre griego. O sea, en la confusión que hubo, Timoteo se suma también a Pablo en el viaje. Salieron con una intención. Mitad de camino Dios va acomodando algunas cosas. El viaje fue mudando de dirección, de rumbo. La pelea de Barnabé con Pablo, que quería llevar al joven, que no le inspiró mucha confianza, que era Marco, fuera. Silas, adentro. Silas también era un ciudadano romano, así como Pablo. Y así también como Timoteo. ¿Por qué? Padres gentiles. Poseían una especie de green card, un pasaporte especial que podía entrar en todas las provincias. O sea, Dios fue acomodando todo. 16:10 se da cuando ellos entran. Y Grecia era el destino final, versus la cultura. En la primera ciudad, ellos tienen un problema, son presos, son espancados, le pegan. Y ambos van a la cárcel. Y en la cárcel se enteran que ambos eran ciudadanos romanos. Y de eso se abre una puerta que si estuviera Marco, por ejemplo, no se abriría. Si fuera por el camino que ellos querían, tampoco se daría. O sea, los planes de Dios son muchos más grandes que los nuestros. Repito, los planes de Dios son muchos más grandes que los nuestros. Pretendían algo de buena intención. Y lo que se da, se van a Grecia. De ahí se son más misioneros y alcanzan todo el mundo de su época. Ellos querían una ciudad, Dios quería toda la Europa. A veces queremos una noviecita, un noviocito. Yo tengo una esposa y tengo un esposo. A veces quieres cosas pasajeras, Dios tiene proyectos eternos. No solamente aceptar, pero con el tiempo las cosas se van aclarando, las cosas se van poniendo en su lugar. Versículos 9 y 10. Estamos en Hechos 16. Y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciase el Evangelio. Ahora sí. Se cierra una puerta, se cierra otra puerta. Algunos desisten en esta mitad de camino. Tengo un llamado para el ministerio,
¿Quién dijo que va a ser fácil? ¿Quién dijo que va a ser como tú has planeado? Proyectos podemos hacer, pero Dios nos va a direccionar. Y algunas puertas se van a cerrar. Pero aquí, todo se abre. Dice que Pablo estaba por la noche y le vino una visión. Le vino una visión de un varón macedonio que decía: pase la Macedonia y ayuda. Ese pase, él hace dos pedidos en la visión. Primero, el pase es: no te quede estático, no te quede parado. Ahora en un lenguaje más misionero, evangelístico, el evangelio necesita eso, esta dinámica, este constante movimiento. Entonces la visión dice eso: no te quedes ahí, salga, venga. Y el segundo pedido es: ayúdanos. Pase la Macedonia y ayúdanos. Ir al socorro de alguien. Es una expresión usada para quien pide ayuda, como un socorro, como un auxilio, algo parecido, algo semejante. Interesante que utilizan el plural. Pase y ayúdanos. Es un clamor de un pueblo. Es el clamor de un pueblo. Y dice que así que tuvo la visión. Acá una expresión interesantísima. Inmediatamente. Eso me hace pensar. El evangelio es para ayer. Es urgente. Y cuando escucho la palabra inmediatamente, me remete a una visión que Isaías tuvo. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice que en el año de la muerte del rey Usías, yo vi al Señor sentado en un alto sublime trono. Y dice en la visión que Isaías vio ángeles, ¿no? Ángeles raros, con 6 alas. Y cada ala tenía un significado en esta visión. Isaías nos ayuda también a entender un poco una liturgia. Hay una liturgia en Isaías 6. Hay una liturgia de cómo se adora a Dios. Porque dice que los ángeles cantaban. Vamos a Isaías 6, para no quedar las palabras. Vayamos a Isaías capítulo 6. Isaías 6, capítulo 1. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía las 6 alas. Las 6 alas, cada cual. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voz diciendo, empieza el culto aquí, Santo, Santo, Santo es el Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el culto hay que haber un momento de adoración. Santo, Santo, Santo. Seguimos. Y los cruciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, a la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios impuros, han visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. Segunda parte del culto, confesión de pecado. Reconocer que somos muertos, somos pecadores, somos inmundos, somos impuros. Convivimos con hermanos que aman a Dios, pero que también son pecadores. Sigue el culto. Y voló hacia mí otro de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpia tu pecado. Después, oí la voz del Señor. La prédica con el pastor. Hermano, trae el mensaje. Oí la voz
del Señor. ¿A quién iré? ¿Y quién ha de ir por nosotros? Dije, heme aquí, envíame a mí. Hablemos de inmediatamente, compasión y servicio. Esta visión de los ángeles con dos cubrían el rostro, reverencia. Ese era un acto de reverencia, taparse el rostro delante del rey. Con dos tapaba los pies, la modestia, la humildad. Y con dos volaba, obediencia inmediata. Entonces, cuando escuchan la voz de Dios, dice que inmediatamente ellos partieron, porque entendieron que la puerta estaba abierta y que allí tenían que pregar el Evangelio. La voluntad de Dios es algo complejo, pero cuanto más cerca estamos de Dios, más fácil o menos complicada va a ser entenderla. Pero tenemos que aceptarla, tenemos que comprenderla y que esto genere en nosotros compasión y servicio. La iglesia tiene una misión en la tierra, la principal es adorar a Dios. La primera, Dios creó su pueblo para su gloria. Hay un libro de Arthur W. Pink que habla sobre la soledad de Dios. Algunos la malinterpretan, ¿no? Una palabra rara, un Dios solo, ¿no? Y entiende que la soledad de Dios es que Dios está ahí, pobrecito, tristecito, y creó al hombre porque estaba carecido de compañía. No, no es eso. Dios, Él en sí solo se basta. Dios se completa en sí solo. No necesita al hombre. Pero Dios crea al hombre para demostrar su gloria. Para demostrar su gloria. Hacerse conocer al hombre. Y eso es importante. Porque fue el pueblo que Dios eligió. Todo lo que Dios vaya a hacer para su gloria en este mundo va a ser por medio de su iglesia. Va a ser por medio de nosotros. Entonces lo que de mejor tenemos como iglesia no es nuestro templo, por más que lo sea importante y necesario. No es nuestra teología, por más que sea importante y necesaria. No es nuestra denominación, por más que sean importantes y necesarias. Lo mejor, la mejor ayuda que podemos darles a este mundo es el Evangelio. Es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que estamos todos condenados al infierno, pero algunos Dios se va a llevar consigo al cielo. Es la buena noticia. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza y nos dé gracia. Amén.